en cuanto al servicio a la congregación, ¿no? En cuanto a ver, primeramente, como tú bien dijiste, la alabanza es una forma de vivir y una forma de obedecer, no es una forma de cantar ni de tocar, ¿no? El cántico congregacional es para para la profecía, es lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. En el Nuevo Testamento, ya el tipo de alabanza, tipo judía para las festividades judías, ahora tenía no su sombra, sino su verificación en Cristo. Por lo tanto, Pablo, en Primera de Corintios capítulo 14, dice, es el capítulo que dice que sobre todo profeticemos, ¿no? Y porque la profecía es para consolación, para exhortación, para edificación. Y esto es con lo que empieza el capítulo 14. Y estos tres elementos de consolar, edificar y exhortar, pues el único que tiene el poder de cumplirlos es la palabra de Dios. Así que profetizar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y no lo ha sido nunca en el Antiguo tampoco, pero profetizar en el Nuevo Testamento significa declarar las escrituras, declarar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, junto con esto, se hacía advertencias. Si cumples esto y si no cumples el otro. Pero no, la idea no era predecir el futuro, sino predicar la palabra. Y profetizar es predicar la palabra, ¿no? Entonces, en ese contexto, en 1 Corintios 14, es lo bonito de escudriñar la escritura verso a verso, porque entonces no agarras un versículo y le das tu idea, sino estás sujeto a la idea del texto. Entonces, en ese mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 14 dice, es cuando dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, cada uno de vosotros tiene lengua, cada uno de vosotros tiene revelación, cada uno de vosotros tiene interpretación, hágase todo para la edificación, ¿no? Y este capítulo viene hablando de la profecía, así que el salmo a la luz de la profecía, la declaración a través de la profecía, la interpretación de la escritura, la revelación de la palabra de Dios, todo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la reunión, dice cuando os reunís, ¿no? Por lo tanto, el domingo en la iglesia yo pienso que los que participen en cualquier eh, función, en cualquier tipo de servicio, porque ministerio significa servicio, el ministerio de alabanza, el ministerio de baños, el ministerio de niños, el ministerio de enseñanza, el ministerio de adolescentes, cualquier tipo de servicio. Siendo muchos miembros, solo somos un cuerpo, ¿verdad? Y la única posición clara del cuerpo es la cabeza, la cual es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, Efesios 4:16, y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero solamente somos miembros unidos por las coyunturas, miembros los unos de los otros, para facilitar la obra de la que se pueda manifestar. Yo les decía, somos como una orquesta, ¿no? Siendo músicos. Cuando tú sales de un concierto de Beethoven, ¿a quién sales recordando? ¿Al director de orquesta? A lo mejor sabes el nombre del director de orquesta porque pues, era el más famoso de la orquesta, bueno, pero a ver cómo se llamaba el tercer violín, bro. ¿A quién ni sabes? ¿No? Pero cuando sales de la obra, dices, oye, este Beethoven y su novena sinfonía, no puede ser. De eso se trata. Por eso dice la Biblia, bien concertados, porque es como un concierto. Y entonces nosotros simplemente somos una sinfónica celestial que toca la obra de redención del gran maestro. Y el que debe ser reconocido cuando la gente tenga alguna exposición a la obra tocada por todos nosotros de amor, debe ser Cristo, brother, no nosotros. Que la gente salga diciendo, oh, el autor de esta obra no es solo autor, es consumador, ¿no? Esa es nuestra función. Por lo tanto, no es más importante el músico que la hermana que atiende a los niños en el cunero, simplemente son funciones diferentes. Ahora, pero sí creo que todos, como dice Pablo, debemos estar centrados en una cosa, profetizar, declarar la palabra de Dios con nuestro corazón, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con la función que nos corresponda. Eso es lo importante. Así que sí cuido en nuestra congregación, ya para ser muy preciso en la respuesta,
sí cuido que todo tipo de servidor conozca al Dios al que sirve. Y eso requiere de dos cosas. Pablo le dice a Timoteo, busca hombres fieles primero, que sean idóneos para enseñar a otros, ¿no? No solamente para enseñar. Lo primero que buscamos es que una persona fielmente tome su discipulado. Aquí tenemos un discipulado de 5 módulos, muy básico, que nos ayuda a vivir en un acuerdo de lo que, y a encontrar el instrumento que nos toca tocar y entender que el autor de la obra es el que debe ser bien representado, ¿no? Por lo tanto, desde la que está en el cunero, como el que toca la bajo, la batería, lo que sea, y todo lo debemos hacer con excelencia, ¿no? Porque servimos a un Dios que nos ama y representamos a un Dios precioso, ¿no? Debemos saber a quién adoramos. Eso sí es importante, ¿no? Subir a cualquier persona, a cualquier tipo de servicio sin conocimiento es estar fomentando una persona que cree que puede poner en deuda a Dios por su servicio. Primero tiene que saber que su deuda la canceló Cristo en la cruz del Calvario, la deuda de esta persona. Y que habiendo sido cancelada, Dios lo puso en deuda con el que la canceló. Por tanto, debemos servir a Dios no para, sino por. Y eso toma tiempo, bro, de formarse en nuestras vidas. Por eso, entonces el músico sabe que no está tocando chido para que Dios para que los hermanos lo reconozcan o Dios no, está tocando chido porque Dios lo amó, porque Dios lo perdonó, porque Dios le dio a él primero, Dios le dio el talento, si todo lo hemos recibido, ¿de qué nos jactamos, no? Pero eso toma un tiempo de discipulado, toma un tiempo de exposición del escritor, y en ese proceso pues muchos vuelven atrás, ¿no? Pero eso sucedía desde los tiempos de Cristo, cuando Jesús en Juan 6, que tú hablaste de la multiplicación de los panes y de los peces, en Juan 6, en ese mismo capítulo, después de esa multiplicación de la que hablaste tú, Jesús les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Y muchos de sus discípulos cuando escucharon esta palabra dijeron, dura es esta palabra de oír, ¿quién la puede oír? Y se fueron muchos. Y Jesús se volteó a los 12 y les dijo, ¿acaso os queréis ir también vosotros? O sea, no le bajó la demanda. O sea, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Si no eres un hipócrita religioso tratando de imitar algo que no es real. Y algo que no es real te va a decepcionar a ti, te va a desilusionar, te va a cansar y no vas a transmitir nada. Por eso necesitas un tiempo de discipulado, un tiempo de formación, ¿no? Si no comes la carne del Señor, si no bebes su sangre primero, si no tienes parte con Él, el Señor también en el aposento alto le dijo a Pedro, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y en Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo te tengo que lavar con mi palabra, bro. Si no, ¿cómo puedes tener parte? Efesios capítulo 5, versículo 21, ¿no? Dice, maridos, sean como vuestras mujeres, como Cristo fue con la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para entregársela a sí mismo como una esposa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Tenemos que ser santificados por la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, yo, sin ninguna predisposición, simplemente yo no quisiera fomentar y hacerle un daño a alguien de pensar que su servicio le hace merecedor de algún favor de Dios. Yo más bien prefiero